Aló, otra vez estamos aquí para proseguir el trabajo maravilloso de la palabra de Dios, anunciarla, predicarlas. Tu estudio que nos ayuda mucho a estar firme y de fortaleza espiritual. Vamos a finalizar el tema ¿qué sucede al morir? Esta vez hablaremos de la famosa parábola de Lázaro, el hombre rico y el hombre pobre, que es una de las más mal entendidas y enseñadas en muchas congregaciones. La mayoría de los pastores no entienden esta parábola y la utilizan o la esgrimen como una espada para poder ellos asentar o confirmar la doctrina de un infierno que arde eternamente. Literalmente hablan de dos lugares, ¿verdad? Y le llaman el seno de Abraham y el otro le llaman pues donde está el rico en un juego de tormento, un infierno que arde eternamente. Como dije anteriormente, cuando nosotros escudriñamos la escritura debemos entender mucho la forma o los lenguajes que utilizan para, para formar una enseñanza. El Señor Jesús se encontró con dos clases de caracteres y a ellos tenía que lidiar los fariseos y los saduceos. Y él lidió con esa clase de gente, como hoy en día nosotros lidiamos con muchas personas bastante agnósticas, ateas y otros fanáticos que hablan de un infierno donde las almas, tienen alma el hombre, y es eterna, está ardiendo. Ahora voy a hablarles de la historia de esto, y está acá. Esta es la manera como lo relata la escritura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete. A la puerta de su casa yacía un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas y ansioso de comer lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó un momento en que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Llegó un momento en que murió él, ¿verdad? También murió el rico y fue sepultado en el infierno, donde estaba en tormento. Lo sepultaron en el infierno, imagínense ustedes. Donde estaba en tormento. Levantó la vista y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro a su lado. Entonces lo llamó y le dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo en este fuego. Pero Abraham le respondió, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, mientras que Lázaro recibió males, pero ahora él recibe consuelo y aquí y tú estás sufriendo. Y además de todo esto, entre nosotros y vosotros se ha puesto un gran abismo, de modo que quien quiera pasar de aquí a vosotros no puede, ni tampoco de allá pasar acá. Él le respondió, te ruego pues, padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les advierta para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le respondió, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Él le respondió, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se convertirán. Él le dijo, si no escuchas a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto se levante. Al contar esta parábola, Jesús abordó dos cuestiones teológicas que los saduceos y los fariseos a menudo debatían. Los saduceos no creían en la resurrección, estaban tristes. ¿Ves? Pero los fariseos sí creían en ella y cualquier mención de este tema daría inicio a un debate muy reñido. Pablo usó este tema polémico para distraer justamente a sus acusadores y así poder escapar con vida en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 8, y nos hará el relato de la experiencia de Pablo. La doctrina de la prosperidad fue un segundo tema teológico muy debatido entre estos dos sectas de judíos. Los saduceos creían que la riqueza y la prosperidad eran signos físicos de la aprobación del Todopoderoso y que la pobreza era una terrible maldición por las malas acciones. Hoy en día la gente sigue debatiendo y creyendo esta misma doctrina. Ese es el debate que llevamos a cabo nosotros con la mayoría de los que predican el Evangelio y hablan de este tema. Con otras palabras, los pobres eran grandes pecadores porque la ausencia de prosperidad demostraba que estaban bajo la condenación del Todopoderoso. Deuteronomio 28. El uso que Jesús hizo esta parábola sobre un hombre rico y un hombre pobre le permitió combinar hábilmente estos dos temas. El
propósito de eso era presentar una verdad más amplia que se encuentra al final de la historia. En la parábola, el hombre rico representa a la nación egocéntrica y ricamente bendecida de Israel. El Eterno les había dado todas las bendiciones y en lugar de compartirlas se apropiaron de ellas para sí mismos. El mendigo Lázaro representa a los gentiles empobrecidos que habían recibido solo unas migajas espirituales de la abundante mesa de los judíos. Observe cómo Jesús invirtió la recompensa en la próxima vida. El mendigo, el gentil, va al cielo, pero el rico, el judío, es enviado al infierno. Desde el infierno, el rico clama a Abraham, el exaltado abuelo Israel que reside en el cielo, para que lo ayude. Abraham le explica que se está haciendo justicia y que ha llegado el momento de que los pobres sean bendecidos y los ricos sufran. Cuando el hombre rico se da cuenta de su destino, quiere advertir a sus hermanos sobre el infierno, pero Abraham se niega a liberar a Lázaro, el gentil, del cielo para ayudarlos. Abraham reprende al hombre rico, el judío, en el infierno, diciendo: tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, las escrituras, que lo escuchen. Pero el hombre rico suplica: si alguien como Lázaro resucita entre los muertos y va a ellos, los judíos se arrepentirán. Lucas 16, versículos 29 y 30. Al utilizar cuestiones teológicas que eran puntos de discordias comunes, Jesús logró captar la atención de la multitud con esta historia. Sabiendo que los fariseos y los saduceos estaban listos para comenzar a debatir sus palabras, Jesús concluyó la historia de una manera que no dejó lugar a debates. Jesús dijo: si ellos, los judíos, no escuchan a Moisés y a los profetas, las escrituras, Lucas 24:27, tampoco se convencerán aunque a alguien se levante de entre los muertos. En una frase, Jesús predijo indirectamente su rechazo. Este fue, y es un punto que muchas personas no logran comprender, a menos que el Espíritu Santo habite en el corazón humano. Es imposible que las personas religiosas cambien de opinión acerca de la verdad. Incluso después de que Jesús resucitó entre los muertos y apareció ante más de 500 personas. 1 Corintios 15:6. La nación judía se negó a admitir que él estaba vivo. Esta historia es una ilustración magistralmente contada. Los detalles de esta parábola no armonizan con muchos otros pasajes de las Escrituras sobre este tema, por lo que es justo concluir que el objetivo de esta parábola es ilustrar el rechazo de Israel a Jesús. Jesús solía hablar en sentido figurado y esta historia no es una excepción. Jesús dijo: aunque he estado hablando en sentido figurado, llegará el tiempo en que ya no usaré este tipo de lenguaje, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Juan 16:25. ¿Las almas muertas responden? La pregunta. Lo cierto es que los muertos viven en el cielo. En el infierno, después de morir, abre una puerta para la comunicación con los muertos. El Eterno prohíbe expresamente cualquier comunicación con los muertos. Levítico 19:31, capítulo 26, Deuteronomio 18:10 y 11, Isaías 8:19. La razón es sencilla. El estado del hombre en la muerte es como un sueño. El hombre no sabe nada, Eclesiastés 9:5 y 6. Por lo tanto, el Eterno prohíbe cualquier comunicación con los espíritus o con los espíritus de los difuntos, porque los demonios pueden hacerse pasar por personas fallecidas. Cuando una persona se comunica directamente con un ser querido que ha fallecido, el poder del engaño es lo máximo que puede conseguir. Los demonios nos conocen bien, cómo observan y estudian nuestro comportamiento. Pueden hablar de asuntos personales que son sorprendentemente precisos y verdaderos. Su único objetivo es llevarnos a la rebelión contra el Todopoderoso. Hace años una señora que conozco comenzó a comunicarse con su madre fallecida a través de un medium. Al principio se mostraba escéptica ante la posibilidad de comunicarse con su madre fallecida. Sin embargo, deprimida y sintiendo que no podía estar con su madre, decidió intentarlo. Durante la sesión hizo una pregunta que solo su madre podía responder correctamente. Cuando la voz que hablaba a través del medium dio la respuesta correcta, ella se sintió abrumada por la idea de que realmente estaba en presencia de su madre. No sea como Eva y subestima el poder del engaño demoníaco. He descubierto que una vez que una persona se comunica con un ser querido fallecido, las escrituras ya no parecen convincentes para ellos. El engaño es así de poderoso. Las personas que se comunican con los espíritus o que son canales de ellos tienen encuentros reales. La experiencia es tan real como la de dos personas hablando entre sí. El rey Saúl visitó a la bruja de Endor y tuvo un encuentro real con un demonio que pretendía ser Samuel. Así que cuidado con los demonios. Pueden responder y lo hacen ver. Ya Samuel 28, Mateo 8, 28 a 34. A veces el siguiente texto se utiliza como prueba bélica de que es posible comunicarse con los muertos. Primero, este texto parece indicar que las almas de los mártires hablan con el Eterno y Él le responde.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Todopoderoso y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, no juzga a los habitantes de la tierra y venga nuestra sangre? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9 al 11. Los escritores bíblicos utilizan ocasionalmente un recurso literario llamado personificación para transmitir un mensaje. La personificación es una técnica literaria que consiste en dar algo a inanimado una cualidad de vida, de modo que el objeto hable y actúe como si estuviera ahí vivo. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, el Eterno le habló y le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. La sangre de Abel no clamó literalmente al Eterno por justicia. En cambio, el Eterno usó esta peor forma de personificación para enfatizar que la muerte de Abel requería justicia. El Eterno decidió una respuesta de Caín por lo que a él le había hecho. El derramamiento de sangre inocente siempre clama por justicia. Y finalmente la venganza del Eterno se cumplirá y se extraerá restitución por cada muerte injusta. Jeremías 19. Juan también utiliza la personificación para transmitir la historia más extensa posible con la menor cantidad de palabras. Apocalipsis 6, 9 a 11, la sangre de los mártires inocentes clama al Eterno por justicia, pidiéndole que ponga fin al martirio sin sentido que ocurre durante la gran tribulación. El Eterno responde diciéndole a los mártires que tengan paciencia. Jesús sabe lo que está haciendo, tiene un propósito mayor en mente y su plan debe cumplirse primero. Les asegura a los mártires la salvación, les dice que esperen hasta que se cumpla su plan. A los mártires se le dan vestiduras blancas que indican que están selladas con la justicia de Cristo. Apocalipsis 2:10, capítulo 3, versículo 5, Juan 6:39, Apocalipsis 22:12. Cuando comience realmente el martirio del quinto sello, las palabras del Apocalipsis 6 serán de gran consuelo para los santos. Incluso cuando los santos claman al Eterno pidiendo ayuda, Él ya les ha asegurado con el mensaje escrito en Apocalipsis 6, 9 al 11. Este texto también revela que hay un propósito mayor que debe cumplirse antes de que el martirio llegue a su fin. Cuando la gente sea testigo de la fidelidad de los mártires, habrá algunos que finalmente renunciarán a su rebelión contra el Todopoderoso. La historia cristiana demuestra que ningún argumento es más poderoso ni persuasivo que la sangre de los mártires que voluntariamente dan su vida por la causa de Cristo. ¿Qué pasa con el por siempre y para siempre? Es aquí otro texto bíblico difícil. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en la frente, en la mano, él también beberá el vino del furor del Eterno, que ha sido vaciado puro en cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No hay reposo de día ni de noche para los que adoran a la bestia y su imagen, ni para nadie que recibe la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 9 al 11. Este texto no significa que los malvados arderán para por siempre, jamás. Apocalipsis 29. Afirma que los malvados serán devorados al final del milenio. El propósito del fuego del infierno no es el tormento eterno. Creo que el Eterno eligió usar el fuego al final de los 1000 años para tres razones: restitución, castigo y purificación. Los malvados sufrirán proporcionalmente acciones que se negaron a enmendar. Restitución. Los malvados serán condenados a muerte en el fuego. La pena por el pecado es la muerte por ejecución. El pecado y sus horribles consecuencias serán destruidos en el lado del fuego y el cáncer del pecado dejará de existir. Purificación. Todo lo que traman contra el Señor, Él lo pondrá fin. La angustia, el pecado no vendrá dos veces. Nahum 1, versículo 9. Después de que eso purifique la tierra con fuego, creará un nuevo cielo y una tierra nueva. Juan dice: luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. El humo que se eleva desde la destrucción de los malvados y la purificación del mundo asciende hacia arriba por los siglos de los siglos, tal como lo hace el humo común de hoy. ¿Qué pasa con la noche y el día? Volvamos a Apocalipsis 14, 10 y versículo 11 y observemos algo más. Los malvados serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No hay descanso de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para nadie que recibe la marca de su nombre. La cuestión que debemos entender en este texto se refiere a la falta de descanso, ni de día ni de noche. Veamos nuevamente el versículo. No hay descanso de día ni de noche para quienes adoran a la bestia y a su imagen, ni para quien recibe la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 11.
Algunas personas usan estas palabras para indicar que los malvados se retuercen en las llamas del infierno día y noche por los siglos de los siglos. Sin embargo, estas palabras no describen la experiencia de los malvados al final de los 1000 años, sino la experiencia de los malvados durante la gran tribulación. Este versículo revela la intensidad de la obra que el Espíritu Santo realiza durante la gran tribulación, cuando los 144,000 presenten poderosamente el Evangelio a todos. Quienes rechacen el Evangelio finalmente no tendrán otra opción que someterse al diablo, el anticristo. Los que se sometan a la exigencia del diablo no solo violarán su conciencia, sino que lucharán emocionalmente con todo esfuerzo que el Espíritu Santo haga. El Espíritu Santo perturbará vigorosamente a toda alma que persiste en la rebelión en un intento de persuadirla a someterse a la autoridad del Todopoderoso. Joel 2, versículo 28 al 32. Por eso dice Apocalipsis 14:11, no habrá descanso de día ni de noche para los que adoran a la bestia y su imagen, ni para nadie que reciba la marca de su nombre. Llenos de culpa y obstinados en su rebelión contra el Todopoderoso no tendrá paz de día ni de noche, porque el Espíritu Santo no se dará por vencido con ellos hasta que la oferta de salvación del Todopoderoso termine con la séptima trompeta. Apocalipsis 17, capítulo 11, versículo 11. Juan 16, 8 al 11. Con el tiempo ya no escucharán al Espíritu Santo impulsando su conciencia y los malvados cooperarán con las fuerzas del anticristo para matar y torturar a los santos. ¿Qué pasa con el ladrón de la cruz? El ladrón que estaba en la cruz, ¿qué pasa? Entonces le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42 y 43. La Biblia indica que Jesús no fue al cielo el día que murió, sino que ascendió al Padre el domingo por la mañana, Juan 20:17. El griego original del Nuevo Testamento no utiliza coma y la puntuación que insertan los traductores para facilitar la lectura puede ser engañosa. Una simple coma mal colocada puede hacer que las palabras de Jesús parezcan significar algo que él no dijo. Observa cómo una coma puede cambiar el significado de la siguiente oración. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La puntuación parece correcta, ya que está respaldada por el peso de la evidencia bíblica. Atormentado día y noche por siempre. Examinaremos un último texto del Apocalipsis. El diablo que los engañaba fue arrojado al lado de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Si separamos este versículo del resto de la escritura, sería fácil concluir que el Eterno arrojará a la gente al lado del fuego al final del milenio y los atormentará día y noche por los siglos de los siglos. Si ignoramos la presencia de numerosos textos y utilizamos exclusivamente este texto, se podría defender el concepto de un infierno que arde eternamente. Sin embargo, los estudiantes sinceros de la Biblia saben que las doctrinas fundamentales requieren un amplio respaldo de muchos escritores bíblicos. Más importante aún, tiene que haber armonía en la suma de todas las partes. Dejemos que la Biblia entera hable y luego sopesemos la evidencia. Si consideramos todo lo que la Biblia tiene que decir sobre el tema de la muerte y la resurrección, encontraremos una solución armoniosa a la declaración de Juan en Apocalipsis 20:10. Juan dice que los malvados serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, lo que significa que serán atormentados mientras existan. Al parecer, el proceso de quema, el proceso de restitución lleva más tiempo para algunas personas que para otras. En otras palabras, las personas que han sido extremadamente malvadas sufrirán más tiempo según sus acciones. Esto significa que Satanás arderá durante más tiempo. Éxodo 22:9, 2 Corintios 5:10, Apocalipsis 14:10. Recuerden, los santos determinarán la cantidad de la restitución. Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. ¿No sabéis que los santos jugarán al mundo? ¿No sabéis que jugaremos a los ángeles? 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Quizá les sorprenda saber que el uso bíblico de la palabra para siempre no significa necesariamente a lo largo de los siglos de la eternidad. Considere cómo se usa la palabra para siempre en este texto. El rey Aquís confió en David y se dijo a sí mismo, se ha vuelto tan odioso para su pueblo, los israelitas, que será mi siervo para siempre. 1 Samuel 27:12. Este versículo no significa que David debía ser siervo del rey Aquís por la eternidad. En cambio, Aquís quería que David fuera su siervo mientras viviera. De manera similar, el voto matrimonial termina con la muerte, hasta que la muerte nos separe, porque la eternidad solo puede ser posible mientras existan ambas personas en el matrimonio.
El tormento de la justicia descrito en Apocalipsis 20 dura hasta que se satisfaga la venganza del Eterno. Cuando el pecado y los pecadores sean finalmente destruidos, la muerte y el dolor será historia. Cuando los corruptibles sean revestidos incorruptibles y los mortales la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15, 54 y 55. Sin las resurrecciones somos polvos. Para mí, el libro de Apocalipsis aclara el tema de la muerte, ya que describe el proceso de juicio. Dado que el tema de la muerte involucra una serie de cuestiones proféticas que no se tratan en este estudio, tal vez un escenario de panorama general podría ser útil. Lo que sigue es una breve descripción de cómo la muerte, el juicio de los muertos y los vivos, las dos resurrecciones y la destrucción de los malvados con fuego armoniza con la profecía bíblica. El uso de la humanidad consta de dos fases, el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. El juicio de los muertos implica un examen minucioso de la historia de cada persona, tal como la registraron los ángeles, Malaquías 3:16. Jesús tomó una decisión sobre cada persona para la vida eterna o la muerte eterna basándose en este registro. Daniel 7:9, versículo 10, Juan 5:22, 2 Corintios 5:10. La primera persona que será juzgada será Abel, porque él fue el primero en morir durante la gran tribulación. Los vivos tomarán decisiones que indicarán su fe o falta de fe en Jesús. La prueba de la marca de la bestia separará finalmente a los malvados vivos de los justos vivos. Apocalipsis 3:10. Nuestro destino eterno habrá sido determinado cuando Jesús regrese a la tierra en la segunda venida. Apocalipsis 22:12. Esto puede parecer obvio, pero es un punto crucial. Cuando Jesús regrese, personas como Abel, que son parte de los muertos justos, serán llamados a la vida, resucitados y se levantarán de sus tumbas para encontrarse con Jesús en el aire. Juan 6, versículos 39 y 40. Esta es la primera resurrección. Luego dice Pablo, los justos vivos se unirán a los justos muertos para encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Los malvados que han muerto a través de los siglos, como Caín, no resucitarán en la segunda venida. De hecho, la Biblia afirma que Jesús mata a los malvados que están vivos en la tierra en el momento de su aparición, Apocalipsis 19, 15 al 21. El efecto neto es que los malvados, de Caín hasta los que iban en el momento de la segunda venida, siguen durmiendo hasta que hayan terminado los 1000 años de Apocalipsis 20. Durante el milenio, la tierra quedará desolada porque Jesús llevará a los santos a la ciudad santa que está en el cielo para la fiesta de la cosecha. El diablo permanecerá en la tierra sin nadie a quien engañe durante el milenio. Mientras tanto, los santos estarán en el cielo y revisarán los registros de los malvados. Ellos se asegurarán de que la decisión eterna que Jesús tomó sobre cada persona fue justa y apropiada. Los santos también juzgarán a los malvados al determinar la restitución aprobada que cada persona malvada debe sufrir después de ser resucitada. 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. Al final de los 1000 años, la ciudad santa descenderá a la tierra con los santos después de que la ciudad santa descanse en la tierra. Jesús resucitará a los malvados. Esta es la segunda resurrección. Toda persona malvada que ha vivido en la tierra verá la realidad del Todopoderoso. Piénsalo. Toda persona se encontrará con su Creador. Todo aquel que haya vivido alguna vez verá la ciudad santa, a los santos, al diablo y a sus ángeles. Con una última ráfaga de mentira y furia, Satanás incita a una gran multitud de malvados a atacar la ciudad del Todopoderoso, Apocalipsis 27:8. Pero Jesús suspende el ataque con la misma autoridad con la que calmó el furioso mar de Galilea. Jesús convierte el tumulto y la batalla en silencio para poder presentar los hechos a los malvados. Jesús revelará a cada persona malvada por qué no pudo salvarla. También declarará el veredicto de los santos, indicando cuánta restitución se extraerá antes de la muerte en el lago de fuego. Después de que se haya presentado la verdad y los malvados vean cuán justo y equitativo ha sido Jesús, toda persona malvada se inclinará ante Jesucristo, admitiendo que Él es justo y que su juicio es recto. Isaías 45, 23, 24, Romanos 14, 11 y 12. A medida que los malvados se dan cuenta del resultado de sus decisiones en la vida, se ven abrumados por su sensación de pérdida, miedo y repugnancia. En un esfuerzo por evitar el sufrimiento que el Eterno les ha impuesto, tratan de suicidarse. El Eterno inicia la fase ejecutiva del juicio haciendo descender el fuego del cielo y finalmente el Eterno quema a los malvados y desaparece todo rastro de pecado. Apocalipsis 29, versículo 15. Perder el cielo será un infierno. Es posible que este estudio no resuelva por completo la cuestión de un infierno que arde eternamente para el que me escucha. Sin embargo, se debe considerar el peso de la evidencia que se encuentra a lo largo de la Biblia si queremos entender correctamente lo que el Eterno está haciendo. Una cosa es cierta: el Todopoderoso es amor
Debido a que su amor es grande y eterno, queremos pasar la eternidad con Él. Su gobierno es justo y su misericordia es abrumadora. Las verdades del Eterno son demasiado maravillosas para describirlas y su paz demasiado profunda para explicarla. Perderse el cielo después de darse cuenta de todo lo que el Eterno ofrece será el infierno. En resumen, reflexiona sobre las siguientes afirmaciones. Primero, la paga del pecado es la muerte eterna, no la vida eterna en la tortura del infierno. Segundo, hay dos muertes. La primera es temporal y se llama sueño. La segunda muerte ocurrirá al final de los 1000 años y es eterna. 3. Hay dos resurrecciones. La primera es para los justos y ocurre en la segunda venida. La segunda resurrección es para los malvados y ocurre al final de los 1000 años. Cuarto, el alma se forma cuando el cuerpo y el aliento de vida se unen. El alma deja de existir cuando el aliento de vida se separa del cuerpo. Independientemente del comportamiento, el espíritu o aliento de vida regresa al eterno cuando una persona muere. Quinto, el alma del hombre no es una entidad mortal. El alma que peca morirá. Sexto, la parábola del hombre rico y el mendigo es una lección práctica. La lección práctica de la parábola se enuncia en la parábola. 7. El Eterno prohíbe cualquier comunicación con los muertos porque esa comunicación es con demonios. Los muertos no saben nada. 8. El Eterno es justo. Su castigo es proporcional al delito. Jesús no sufrió tortura eterna en el infierno. Los malvados tampoco la sufrirán. La tortura eterna no es justa. Descalabro. 9. El Eterno ha señalado un tiempo para el juicio de los seres humanos, con excepción de unas pocas personas que fueron llevadas al cielo con una tarjeta de crédito. Enoch, Elías, Moisés, los 24 ancianos. Los seres humanos no reciben su recompensa eterna en el momento de la muerte. Debemos esperar hasta la resurrección en la segunda venida o la resurrección al final de los 1000 años. Número 10. Nadie puede estar en el infierno en este momento porque la segunda muerte, la pena por el pecado, no se implementa hasta el final de los 1000 años. Pero que debe despertar bastante interés y investigue esta doctrina que es muy importante que la entendamos y sepamos bien nosotros que solamente por medio de la resurrección que el Señor nos da y la primera tenemos vida eterna, que mientras existimos en este cuerpo hay un aliento de vida y cuando Él retira el aliento de vida es cuando vamos a morir, cuando se nos entierra en un cementerio o un hoyo o se nos quema a ponerlo en ceniza. Mientras tanto, eso de la teoría del infierno y el cielo y la alma inmortal es una teoría bastante nefasta que el diablo inventó desde los primeros años de la iglesia cristiana. Ya en el siglo III, ya los griegos se habían manipulado y apoderado del mensaje de Cristo y pudieron materializar la doctrina nefasta de los griegos. Y hoy en día estamos practicando las mismas cosas. Como he dicho antes, ustedes son católicos con Biblia. Pues es verdad, porque creemos la enseñanza que la ramera, la Iglesia Católica, les dio a los pueblos en el siglo IV y quedó como heredad, y la reforma, los dirigentes nos reformaron. Y hoy en día tenemos como unos años que tratamos de reformar la mentalidad y entender bien que el todopoderoso que nosotros servimos es amor. Nos ama, pero Él no puede convivir con el pecado. Y toda persona que no ha puesto su justicia, la justicia perversa de Él, en Cristo para que Él la redima, no puede entrar al reino de los cielos. Como dice la palabra de Dios, como le dijo a Nicodemo, ninguno dice que no pueda nacer de nuevo puede entrar al reino de los cielos. Entonces, la persona que viene a Cristo con su arrogancia no puede entrar al reino de los cielos. Con la forma de ver las cosas no puede entrar al reino de los cielos. Tampoco con las creencias nefastas de doctrina falsa. Eso no nos hace sentirnos como que estamos, como dicen, controlados. No es así. Usted tiene libre albedrío. Escudriña las escrituras más detenidamente y dése cuenta los tesoros maravillosos que el Señor nos da, sus doctrinas sanas. Bueno, espero que les haya servido bastante de comprensión y estudio y entendimiento estos dos pequeños mensajes que he predicado, el segundo y el final. Y vamos, seguimos siempre para adelante, como dice, trabajando y haciendo la obra, la voluntad del Señor, porque dice, las mies son muchas, mas los obreros son pocos. Como usted, siendo un cristiano que está en la congregación y con una Biblia bajo el sobaco, no puede traer una persona a Cristo? Yo le hago un reto personal a su vida, regístrese los 30, 20
10, 15, 40, 50 años, ¿cuántas personas usted le hablaba del Evangelio y ahora le sirven al Señor? Una pregunta bastante, como dicen, que nos hace pensar. Y la mies es mucho, más los obreros son pocos. Y sugiero que ustedes, hermanos, pues si les sirvió de bendición estos pequeños temas, pues pásaselo a los amigos que lo necesitan entender bien cuál es la doctrina maravillosa que el Señor nos ha dado. Nosotros no somos eternos. Nosotros perdimos todo eso cuando Adán cayó y nos dio una naturaleza caída. Y dice la Escritura que la naturaleza caída, si no ve la resurrección, si no ve la venida del Señor, tiene que morir para poder resucitar en Cristo. Bueno, hasta otra ocasión. Seguimos adelante. Guárdense, cuídense, porque el diablo anda como león rugiente, utilizando todo el instrumento, y el instrumento que utiliza más está en su casa. Allá afuera, usted confronta a otras personas, pero las tiene que confrontar con el amor que el Señor ha puesto en su corazón y la comprensión de que esas personas están viviendo en oscuridad y usted luz en las tinieblas. Mande estos videos, suscríbase para que se puedan ir por todas partes, puedan la persona entender este maravilloso plan del Señor. Les amo en el Señor. Bye bye.